mí y a Germán Spano, responsable editorial de Meridión, presente en la sala. Es un gusto poder utilizar la presentación, digamos, del Nietzsche en esta casa tan prestigiosa de la Fundación Ortega y Gasset en Argentina. Es un Nietzsche post-COVID. Es un Nietzsche post-COVID, sí. Así es. Importante. Sí, exactamente. Bueno, yo me voy a limitar a hacer una presentación más bien formal de quién es este personaje, Carlos Astrada, de qué se trata, qué comenta el libro, qué intenta hacer el libro, mejor dicho, la edición crítica de Nietzsche, Profeta de una Edad Trágica. Y luego le voy a pasar la palabra a Mauro y dialogaremos, conversaremos y luego abriremos el juego a preguntas si es que las hay. Bueno, Carlos Astrada es, como decía el profesor Aras, posiblemente uno de los filósofos argentinos más destacados del siglo XX argentino, bueno, del siglo XX, y con él ocurrió algo muy curioso, que siempre se lo coloca en ese lugar, pero no hay una correspondencia entre eso que se dice y lo que efectivamente ocurre con su figura, con su obra. Es decir, que su obra ha quedado muy marginada de los programas de estudio, como la de buena parte de los filósofos argentinos, hay que decirlo, de las casas de estudio universitarias, de los programas curriculares, incluso de las ediciones, ¿no? Incluso de una cuestión más editorial. Astrada tiene una juventud en los años 10 y 20, es decir, Astrada nace en 1894, muere en 1970 en Córdoba, nace en Córdoba, muere en Buenos Aires, hace sus primeras armas en ese vasto movimiento antipositivista que se está gestando en esos años y del cual Ortega fue una pieza importante, y participa en la reforma universitaria cordobesa, ¿no? Donde disputaba en primer lugar la hegemonía cultural y educativa con la Iglesia Católica cordobesa tan central y con el positivismo, ¿no? Un problema más vinculado a las aulas de La Plata, de Buenos Aires. Tiene una formación, digamos, vitalista, lo digo en este sentido de una sensibilidad vitalista, participa de la sensibilidad vitalista de aquellos años, son lecturas tentativas, lecturas no necesariamente sistemáticas, donde Nietzsche ocupa un lugar central, pero junto con Nietzsche también Unamuno, también Ortega, García Morente, ¿no? El costado neocantiano, digamos, pero también Max Stirner, Bakunin incluso, ¿no? Que son leídos en una clave vitalista, en una clave de celebración de la potencia creativa del ser humano frente a las diferentes enajenaciones en las cuales ve cercenadas sus potencias, justamente, ¿no? Nietzsche en ese sentido es una pieza central en esa lectura, y Nietzsche lo va a acompañar durante toda su obra. Luego, en los años 20, concretamente en el año 27, Astrada obtiene una beca para perfeccionar sus estudios en Alemania, junto con otro filósofo cordobés muy destacado, aunque estaba en las antípodas filosóficas, que fue Nimue King, ¿no? Astrada en una filosofía, ya por ese entonces ya había empezado a leer fenomenología, había empezado a vincularse al pensamiento de Husserl y de Max Scheler, y bueno, Nimue King, más bien la filosofía escolástica, neotomista, tan central en Córdoba, como decía antes. Nimue King viaja a Alemania, estudia con Cassirer, Astrada viaja y estudia con Scheler. A partir del año 27, Scheler muere en el 28, y en ese momento Astrada viaja a Friburgo a estudiar con Heidegger. Los había presentado precisamente Max Scheler, y había recién sido editado Ser y Tiempo, ¿no? Es esa bomba de la filosofía continental alemana. Y bueno, Astrada hace una especie de conversión, utiliza la palabra adrede, una conversión al existencialismo, una conversión al existencialismo que se recorta sobre su trayectoria previa, que mantiene muchos de los ejes de su formación juvenil, digamos. Yo creo que hay una gran continuidad de toda la obra de Astrada en torno a,
con una serie de preocupaciones filosóficas y ético-políticas. Eso lo podemos hablar por ahí más en detalle después. Regresa a Argentina a comienzos de los años 30 y participa del amplio movimiento de profesionalización de la filosofía argentina, lo que Francisco Romero llamó la normalización filosófica. Estrada es uno de los personajes destacados de ese proceso, ¿no? Tiene cátedras universitarias, empieza a publicar trabajos de carácter más bien técnico, exposiciones de Husserl, de Max Scheler, de Heidegger. Y, bueno, se declara un filósofo existencialista y empieza a pensar qué es eso del existencialismo como sensibilidad de época, qué es eso del existencialismo como la filosofía de nuestro tiempo, cuáles son los cambios que han ocurrido en la sensibilidad, un tema orteguiano, en la sensibilidad moderna y la sensibilidad contemporánea que permiten hablar del existencialismo, de la filosofía existencial. Ahí habría que hacer algunas diferencias, como filosofía de nuestra época. Quizás sus textos más famosos o más conocidos al respecto sean las conferencias que dictó en el primer Congreso de Filosofía argentino en el año 49, celebrado en Mendoza, del cual además fue un importante organizador. Pero, de hecho, él trabaja el tema y hay indicaciones en su obra al respecto desde comienzos de los años 30. Uno puede leer ahí dispersos en muchos de sus trabajos señales que van hacia esa dirección, ¿no? En el Congreso de Filosofía del 49, de alguna forma se lo ha trabajado como una disputa cultural en torno a la hegemonía, si se quiere, a muy alto nivel de abstracción del peronismo, ¿no? Con posiciones más bien laicas. Astrada se comprometió con el peronismo, posiciones más bien laicas como la de Astrada y la de otros pensadores, y posiciones más religiosas, sean otra vez en tomismo, neotomismo o en existencialismo religioso. Y luego hay un tercer momento en la vida de Astrada, que es el que empieza a perfilarse desde el comienzo de la década del 50, que es el de una nueva conversión hacia el marxismo humanista de corte hegeliano, antiestructuralista, podríamos decir también. O sea, hay una discusión ahí con esas vertientes, ya en los años 50, antideterminista, antieconomicista, otra de las líneas que atraviesan toda su obra. Y es una conversión que, sin embargo, al igual que había sido la del pasaje del vitalismo al existencialismo, se recorta sobre su trayectoria previa, intenta absorber, recuperar dialécticamente esas estaciones de su vida, de su periplo intelectual. Acá hay que hacer una aclaración, que una compañera que estuvo en una presentación me recomendó. Estos periodos no hay que pensarlos como compartimentos estancos, ¿no? No es que sería vitalista hasta el 1 de enero del 27 y luego existencialista, ¿no? Justamente lo que va intentando Astrada hacer es imprimir un nuevo sentido a toda su vida y entonces también a toda su trayectoria previa. Eso incluso lo hace reescribiendo textos. Y eso me lleva a la ocasión de hoy, que es la edición de este libro, El Nietzsche de Astrada, que es un libro publicado en el año 45 originalmente. Es el fruto de un estudio, como decía antes, más sistemático, más riguroso de la vida y la obra de Nietzsche, que él lo viene haciendo por lo menos desde finales de la década del 30, con una serie de artículos, conferencias sobre Nietzsche, y que tiene la excusa de alguna forma de los 100 años del nacimiento de Nietzsche en 1844, el texto se publica en 1945, y es un Nietzsche originalmente precursor de alguna forma de la filosofía existencial. Esa es como la línea de lectura de Astrada de ese primer libro sobre Nietzsche, profeta de una edad trágica. Cuando digo precursor de la filosofía existencial, la sensibilidad existencial, me refiero a un Nietzsche que justamente permite pensar en la recuperación del ser humano, el ser humano como principio, eje y fin de toda cultura, de toda acción, de todo sentido,
que es un Nietzsche que ha legado a la conciencia moderna la necesaria ruptura con el platonismo. Por platonismo entendemos cualquier tipo de enajenación, sobre todo filosófica, religiosa o moral, pero Astrada está pensando también en las enajenaciones en las estructuras ónticas, podríamos decir, de la vida humana, es decir, el Estado, el capitalismo, toda estructura en la cual el ser humano deposita sus capacidades creativas y olvida que son producto de su creación, que olvida que son un producto histórico y las convierte en eternas. Ese es el primer Nietzsche de Astrada, ¿no? Del año 45. 16 años después, Astrada ya se ha convertido al marxismo. Utilizo esta palabra adrede, ¿no? Hay algo de la conversión religiosa, en el sentido de una nueva fe que parece Astrada celebrar. Digamos, sus celebraciones son tan estruendosas como sus rupturas. Y su tercer momento es la ruptura con Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger ha empezado a hacer su giro, ¿no? La Quille, él rompe con Heidegger, rompe con el Heidegger de la Carta sobre el Humanismo, porque entiende otra vez que Heidegger se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado el terreno que había descubierto en Ser y Tiempo, y había vuelto a ser del ser un ente. Y ese ente ahora parecía como una potencia que enajenaba al ser humano, lo determinaba unilateralmente. Entonces, romper con Heidegger es romper con lo que este último Astrada entiende, es un irracionalismo, ¿no? Heidegger, el último Heidegger, es un irracionalista que además nos permite pensar en las condiciones concretas de la vida humana y recuperar al ser humano de esas instancias enajenantes. Y Nietzsche aparece entonces también de alguna forma como un episodio de ese irracionalismo, como un episodio además individualista, aristocratizante. Sin embargo, a diferencia de otras lecturas marxistas de la época, como la de Lukács, por ejemplo, que fue muy resonante, ¿no? La de Lukács de la destrucción de la razón, el asalto a la razón, Astrada, como digo en el prólogo, lee como un dialéctico, es decir, Nietzsche y Dilthey y Simmel y otros autores de esa corriente vitalista, podríamos llamarla así, son una estación ineludible del pensamiento occidental, una estación que hay que recuperar y que hay que ponerle en diálogo, hay que ponerle a la altura de la filosofía de nuestra época, que sería el marxismo humanista, del tercer Astrada. Entonces, en el 61, decía yo, 16 años después, Astrada reedita su libro con un montón de agregados, numerosos agregados, 2 capítulos que coloca nuevos, un largo epílogo, podríamos decir, que es una discusión precisamente con Lukács, pero también con Heidegger. Bueno, y algunas cuestiones más sutiles, modificaciones más sutiles en el cuerpo del resto del texto. Este libro, la edición crítica de Nietzsche, la primera edición de estas características, intenta recoger los cambios que hay entre una primera y la segunda edición, con notas a pie de página, con reposiciones entre corchetes, con aclaraciones al lector y con una introducción, un estudio preliminar del cual soy responsable, que intenta mostrar la presencia de Nietzsche en toda la obra de Astrada. No es una cuestión incidental, no hay que limitarla a estos libros, al libro del 45 y del 61, sino que Nietzsche es una suerte de figura rectora que atraviesa todo su pensamiento con diferentes modulaciones, diferentes formas de aparición, digamos. Y lo es, y con esto cierro, porque con Nietzsche Astrada piensa problemas que son problemas contemporáneos, son problemas de la modernidad capitalista en crisis, en la Unión Occidental en crisis, y que son problemas que se le parecen a él. Es decir, Nietzsche es una especie de espejo, una especie de sombra, como digo ahí en el prólogo, con la cual él piensa y se repiensa a sí mismo, además de pensar y repensar sus circunstancias. Sin más, le paso la palabra a Mauro. Muchas gracias.